Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Ore Chávez, tu anfitrión. Bueno, ya tienen la llave. Sí, las élites ya tienen la llave. Tienen las claves. Las claves para decodificar y redefinir al humano. Las claves para redefinir al humano están en tus genes. En tus genes está la historia pasada, de tiempos muy, pero muy antiguos, cuando dicen que la escritura no existía aún. Ahí está. Ya lo hemos visto aquí en Radio Política. Está ahí, está grabado, escrito. Solamente hay que saber cómo leerlo o decodificarlo. Así como lees una carta, lo decodificas con rapidez. Pero esto es nuevo. Esto recién se está decodificando. O de repente ellos ya tienen la decodificación. ¿Por qué? Porque tan solo entre el 1.5% y el 7% de nuestro genoma es exclusivamente humano. Solamente es exclusivamente del Homo sapiens. Solamente ese. ¿Y lo demás? ¿Qué es? Es lo que estamos explicando anteriormente. Entra a Real Biopolítica y mira nuestro vídeo, El Gen de Dios, y encontrarás las claves. Entenderás por qué nos confinaron. Entenderás por qué te inoculan. Entenderás el por qué. No es nada, no es nada sobrenatural, simplemente es tecnología y es ciencia y cosas que no nos quieren decir, pero que pasaron, que podemos rastrearlo nada más. Pero no lo podemos ver porque sucedieron hace mucho, mucho, mucho tiempo. De repente solamente una pequeña élite lo sabe. Y esa élite, por ese conocimiento, es que tiene el control. Ese conocimiento le hace tener el poder. Menos del 10% del genoma de una persona es exclusivo de los humanos. Los humanos modernos. El resto se comparte con parientes antiguos como los neandertales, los denisovanos y otros más. Esto según un nuevo estudio que acaba de salir. Los investigadores de este estudio encontraron que la porción de ADN que es exclusiva de los humanos modernos está enriquecida con genes involucrados en el desarrollo y función del cerebro. Ojo, nosotros somos esos humanos modernos, el humano 2.0, el Homo sapiens 2.0. El humano arcaico es el Homo sapiens 1.0. Ahora tienen la llave para abrir al Homo sapiens 2.0. ¿Por qué? Porque ahora van a crear al Homo sapiens 3.0. Y de eso hablamos aquí en Radio Política. Entra a nuestro canal de YouTube, entra a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de Telegram. Agrégate ahí a los enlaces que están abajo en la descripción. Bueno, ¿qué tienen estos genes? La mayor parte de genes son genes que compartimos con los neandertales, con los denisovanos y con las demás razas de homínidos. Son genes que nos hacen homínidos. Es por eso que los humanos, nosotros los Homo sapiens, los podíamos cruzar con los neandertales y con los denisovanos. Tenemos ese gen. ¿Y por qué? Porque éramos compatibles con ellos. O sea, tenemos el gen básico, el gen de soporte, que es una gran cantidad de genes, casi el 90%, que nos hace homínidos. Y aparte tenemos otros genes que se dieron en el transcurso del tiempo, de los cuales ya hemos hablado aquí, cuando nos cruzamos con denisovanos o neandertales. Adquirimos también genes de ellos y eso se incorpora a nuestro genoma. Y aparte tenemos otros genes de cuando éramos arcaicos, cuando éramos el Homo sapiens 1.0. Pero ¿qué hizo que nos volviéramos el Homo sapiens 2.0? Y eso la élite ya lo sabe. Estos investigadores encontraron que la porción de ADN que es exclusiva del humano 2.0, es decir, el humano moderno, está enriquecida con genes involucrados en el desarrollo y función del cerebro. No sé si has visto la última del planeta de los simios, cuando aparece un patógeno que regresiona a los humanos a perder el habla y a perder las nociones básicas mentales. Ya, ahora nos estamos entendiendo, ¿no? Es esta programación predictiva. Ellos ya tienen los genes para el desarrollo y función del cerebro, que es justamente los genes que tiene el Homo sapiens 2.0, que no lo tienen los neandertales, que no lo tienen los denisovanos,
que no lo tienen las demás razas humanas con las cuales nos cruzamos hace mucho tiempo y que no lo tenían los humanos arcaicos. Estos son los genes que nos dan la ventaja. Y esos genes, si no fuera por esos genes, hace 42.000 años, hace 44.000 años, o sea, el año 42.000 antes de Cristo, no se hubiera iniciado la era del hombre. Si sabemos ese pasado, vamos a entender a dónde vamos. Entra aquí a Radio Política, también hablamos de la era del hombre, los inicios de la era del hombre. Solamente así podemos entender qué está pasando ahora. ¿Por qué tanta locura? ¿Por qué la gente se ha vuelto loca? ¿Qué está sucediendo? Entonces, esos genes son genes involucrados en el desarrollo y función del cerebro. Este hallazgo sugiere que los genes para el desarrollo y la función del cerebro son los que realmente nos distinguen genéticamente de nuestros antepasados, los Homo sapiens arcaicos, o sea, el humano 1.0. Y nos distingue también de neandertales y de denisovanos. Y ese gen de Dios que tenemos tanto todas las razas humanas, las distintas y las que hemos existido hasta ahora, ese gen de Dios, ¿qué será? Puede que ese gen de Dios haya dado fruto y haya sucedido la mutación en nosotros, más que en otros, que en otras razas. Y eso fue lo que nos dio como una buena cosecha para quien sea que puso esos genes en esas distintas razas humanas, incluidas nosotros. Bueno, este estudio se publicó en la revista Science Advances, el 16, Avances Científicos, el 16 de julio. Los investigadores tenían por objeto separar los genes, que son estos genes, que son exclusivos de los humanos hoy en día, en contraposición a los heredados de nuestros ancestros antiguos, o sea, los genes del humano 2.0, del Homo sapiens moderno. Pero este proceso es complicado porque los humanos tienen variantes genéticas que comparten con los neandertales. No solo porque los dos grupos se cruzaron, es lo que estoy diciendo, son los genes que tomamos de los neandertales, o que tomamos de los denisovanos. Nosotros, por ejemplo, acá en Perú, los andinos, hemos tomado genes de los denisovanos. Por eso, si nos preparamos bien, podemos superar la altura cuando de la costa subimos a las montañas, a las zonas de las punas, a la zona quechua, a la zona de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si nos abastecemos bien de hierro, no nos va a chocar el soroche, porque tenemos ya ese gen, el gen denisovano, ¿no? Por eso hay otra raza, o se está formando otra raza en las islas de Oceanía, en las islas del sudeste asiático, de personas que pueden sumergirse bajo el agua por mucho tiempo y sin problemas. Tienen un órgano mucho más grande que los demás, en comparación con los demás humanos. Es una mutación que hay ahí. Y en parte tienen el gen denisovano. Prácticamente es una nueva raza muy bien adaptada. Entonces, esos son los genes compartidos que el humano ha tomado de otras razas humanas, como neandertales y denisovanos. Pero eso no es algo privativo del Homo sapiens moderno. Tampoco los genes que derivan de ese genoma que compartieron los neandertales, denisovanos y Homo sapiens humanos, cuando todavía no se habían separado en distintas líneas. Ya hemos visto aquí cómo los denisovanos y los neandertales provienen de un humano ancestral muy antiguo que vivió en Israel. Ya hemos hablado de eso aquí en Radio Política. Bueno, mucho más atrás todavía existía un humano, y justamente esa base genómica de soporte es la que heredaron las demás razas humanas, neandertales, denisovanos y humanos, y Homo sapiens. O sea, no es privativo del humano. Entonces, los investigadores desarrollaron un algoritmo conocido como el estimador. Acá lo pueden ver. El estimador gráfico de recombinación ancestral rápida. Es decir, un procesador de datos en base a los genomas que han podido sacar tanto del Denisova, del Neandertal, del Homo sapiens.
Acá puedes ver el Homo antecesor, que vivió hace 800.000 años, que no está secuenciado. Por lo tanto, solamente es una hipótesis. Ese humano superarcaico no secuenciado. Como no está secuenciado, es una hipótesis. No se ha podido todavía encontrar osamenta con esa secuencia, porque es muy, muy antiguo. Hace 700.000 años se dio una bifurcación evolutiva. Apareció el Homo sapiens arcaico, el Homo sapiens. Y el Homo sapiens arcaico, que es el humano 1.0, se vuelve después Homo sapiens sapiens, es decir, el humano 2.0. Y ahora ya van 42.000 años de su reinado, de este Homo sapiens sapiens. ¿Qué significará esos 42.000 años? Lo hemos hablado también aquí en Radio Política. ¿Significará la nueva redefinición en el Homo sapiens 3.0? Restos de esta bifurcación aparecen los restos encima de los huesos, 430.000 años. Un día vamos a hablar también de este sitio. Y de ahí aparece una bifurcación, el hombre de Denisova y el hombre de Neandertal, que se extingue hace 40.000 años, que en el año 42.000 antes de Cristo empieza su declive y se extingue. Entonces, aquí puedes ver cómo se origina este árbol evolutivo, apoyado por análisis de ADN hallados en una cueva prehistórica de cientos de miles de años. Se publicó aquí, en esta revista. Entonces, con ese estimador gráfico de recombinación ancestral rápida, pudieron diferenciar de manera más eficiente las partes del genoma que los humanos modernos heredaron debido al mestizaje con los neandertales, y las partes que los humanos compartían con los neandertales antes de la división evolutiva entre los neandertales y los humanos. Bueno, te invito a que ingreses a nuestra red. Que ingreses acá, que ingreses aquí, que ingreses acá. Acá, quiero que veas esta película que la he resumido aquí, la he analizado esa película. ¿Ya? Entra acá, porque no lo puedo publicar eso en YouTube, porque está prohibido. Y entra a nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Este es el artículo que salió de esta revista que te estoy explicando. Acá lo tienes. Y acá tienes los gráficos. Entonces, hubo mestizaje con los neandertales y las partes que los humanos compartían con los neandertales antes de la división evolutiva entre los neandertales y humanos hace aproximadamente 500.000 de años. Utilizaron un algoritmo mencionado para analizar 279 genomas humanos modernos, 2 genomas neandertales y un genoma del denisovano, que es otro grupo de humanos arcaicos. Descubrieron que solamente entre el 1.5% y el 7% del genoma humano es exclusivo del Homo sapiens, libre de signos de mestizaje o variantes ancestrales. El 7% es la parte del genoma humano, donde los humanos están más estrechamente relacionados entre sí que con los neandertales o los denisovanos. El valor de 1.5 es la parte que incluye las variantes genéticas que tienen todos los humanos, pero ningún neandertal o denisovano tenía. O sea, el 1.5 son esas variantes genéticas o esos subtipos propios del Homo sapiens, que no son subtipos del neandertal ni del denisovano, son propios del Homo sapiens, son subtipos que nacieron con el Homo sapiens. Ese es el 1.5. Y el 7% es aquello donde los humanos son humanos. Es la parte del genoma humano que no tiene nada que ver con el neandertal, ni con el denisovano, ni con el ancestro común que hubieran tenido todos estos. Sino es propio del humano, es aquello que surge y aparece el humano. Es la base real de la humanidad.
en lo que se llama el Homo sapiens. Desde un primer vistazo, puede parecer inexplicable que más del 90% de nuestro ADN pueda estar relacionado con otras especies de homínidos. Ello sobre todo cuando tenemos en cuenta que la mayoría de la población no suele tener más de un 2% de gen neandertal dentro de su código genético particular. Lo que sucede es que ese 2% de genoma neandertal que tiene una persona no es el mismo que tiene la otra. Tienen 2% de un pedazo del genoma neandertal. En otras palabras, es como si cada individuo pudiera tener una pieza individual de un rompecabezas dejado por los neandertales cientos de miles de años atrás. El genoma del humano moderno está relacionado con el desarrollo del cerebro. Parece que gran parte del genoma no es exclusivamente humano, pero el que es humano, el genoma propio del humano, que es solamente un 7%, un 7 a un 8.5%, una décima parte, para ser más generosos, eso es propio del Homo sapiens, de lo que nos hace a nosotros humanos, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. La mayoría de los genes dentro de esa porción del 1.7 y el 7% fueron genes que conocemos y reconocemos. Eran genes ya incorporados en el vocabulario genético conocido dentro de la enciclopedia genética. Son genes que ya están dentro de la enciclopedia genética. Hay genes que no están en la enciclopedia genética porque todavía no saben para qué funciona. No existe ADN basura, eso es mentira. Todo funciona, todo sirve dentro de ti. Si te quedas con una uña, vas a ver que va a ser un poco difícil que te desenvuelvas. Todo está hecho para ser usado, todo. Igual los genes. Ese 1.7 y 7% son genes ya secuenciados, ya conocidos y que se codifican en gran parte para proteínas, o como proteínas que se sabe están involucradas en el desarrollo y función del cerebro, en lugar del material genético que no es conocido por una función concreta. Se sabe la función de esos genes. Ellos ya tienen la clave del humano. ¿Y ahora qué sigue? La redefinición. Adivina por medio de qué. ¿Por medio de qué tipo de genes? Ya estamos entendiendo dónde vamos. Los investigadores encontraron que las mutaciones específicas en los humanos surgieron a través de dos explosiones distintas de cambios genéticos adaptativos. ¿Cuáles son? Estos cambios surgieron, estas dos explosiones, estos dos booms genéticos, surgen uno hace 600.000 años, que es justamente, ¿no? Justamente la época, ¿no? Acá está, 600.000 años, ¿que lo tienes? Surge hace 600.000 años, que es justamente una época en la cual empieza la bifurcación. Y 200.000 años, dijeron los autores. Se desconoce por qué ocurrieron los cambios genéticos en esos momentos, o qué podría haber estado sucediendo en el medio ambiente para desencadenar esos cambios. Es decir, durante la bifurcación, surge esto. La pregunta es si ese boom genético del año 600.000 o más originó esa bifurcación. Y la pregunta es, esa bifurcación hace 600.000 años. Y la pregunta es, respecto al segundo boom, si ese genoma que está, digamos, insertado, originó también una mutación y la mejora de esta raza humana llamada Homo sapiens sapiens, dándole la preeminencia más de 100.000 años después, para iniciar en el año 42.000 a.C., la era del hombre. Bueno, es muy tentador todo esto, entender, hacer las hipótesis. Centrarse en estas mutaciones y comprender exactamente lo que hacen en el cerebro puede ayudar a los investigadores a comprender cómo humanos y neandertales se diferenciaban cognitiva y biológicamente.
Los investigadores pueden tomar células de una placa de laboratorio, y editar genéticamente los genes humanos específicos para devolverlos a la versión del Neandertal. ¿Estamos entendiendo a qué va todo esto? Pueden agarrar estos genes y hacerlos funcionar en una placa de laboratorio, colocándolo en un soporte vital. La bacteria, qué sé yo, una célula cultivada, lo pueden colocar ahí el gen y ver qué sale, qué proteína sale. Y pueden también ver la versión Neandertal de ese gen. ¿Qué hace el Neandertal en ese lugar, en ese locus del gen? ¿Y qué hace el humano sapiens en ese locus del gen? ¿Qué tipos de proteínas sintetiza? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué tan diferentes son? Pueden hacer eso. Es decir, pueden, con más tecnología, podrían reeditar al Neandertal. Claro, no sería lo mismo que un Neandertal real para estudiar, pero podría dar una idea molecular de lo que hizo este cambio en la historia de la humanidad. Bueno, señores, ya tienen la llave del humano. Lo han conseguido. Ahora la pregunta es, ¿qué harán con ese conocimiento? ¿Dónde lo colocarán? ¿En qué jeringa lo colocarán? Esto fue Radio Política. Recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.